Políticos. Encontrar a uno sincero es prácticamente misión imposible. En este video voy a tratar de explicar por qué inclusive los buenos políticos, cuando me refiero a buenos políticos me refiero a aquellos que su intención no es llegar al poder para robar y devastar el país, también pueden llegar pues a mentir e incluso lo pueden llegar a hacer no una, sino varias veces. Hay que estar muy claros que es distinto un político um, que miente, ¿no? Que comete una mentira en función de un contexto, a un político que pues ha caído en la oscura espiral de la eh, incoherencia. Incluso la mayoría de los buenos políticos son personas, digamos, controversiales. Es decir, yo creo que definitivamente no existe un buen político que haya sido 100% coherente en todo lo que haya dicho, haya cumplido al pie de la letra con su palabra y que todo su país lo admire. Por lo general existen dos tipos de políticos, o el político pésimo, el mal político, la basura pues, y por otro lado tenemos a esta especie de políticos que son controversiales, pues estos políticos que mucha gente afirma hicieron una gran labor, pero para hacer esa gran labor tuvieron que pagar un precio. Y esta es la clase de políticos que yo voy a tratar de analizar, más que todo en un esquema, digamos, democrático, ¿no? Lo primero que hay que decir, bueno, es que obviamente la carrera política no es sencilla. Es decir, em, primero que todo existe un principio básico de la vida, que es el principio de la doble cara de la moneda. Es decir, en el momento que tú tomas una decisión en tu vida, eh, por lo general lo que estás haciendo es arriesgando unas cosas para obtener unos beneficios. Esto es algo que la generación Z definitivamente no se las lleva muy bien con esto de arriesgar para obtener, pero eso es un principio básico, como la gravedad. Tú arriesgas algo y obtienes algo. Tomas una decisión y por lo general estás dejando de ver algo para ver otras cosas. Este equilibrio, ¿no? Este principio de, de que doble cara de la moneda es complicado cuando se trata de tu vida personal y cuando estás tratando de tomar una decisión, pero es especialmente más complicado o es exponencialmente más complicado cuando pues se trata de una decisión que va a afectar la vida de millones de seres o por lo mínimo miles de seres humanos que viven en un país. Entonces, por eso, ser político, digamos, no es fácil. Pero más allá de eso, existe una razón, digamos, práctica. Em, en toda la vida, y la política no es la excepción, estamos el ser humano no es que está obligado, el ser humano tiende a ponerle etiquetas a las cosas. Y este no es un video contra de las etiquetas son necesarias porque no podemos despertar cada día y aprender de cero, ¿no? El desaprender, muy bonito en la filosofía budista, pero la realidad es que el ser humano, en función de sobrevivir, necesita ciertos pensamientos predeterminados. Y esos pensamientos predeterminados, pues, son etiquetas. Pues yo voy etiquetando en diferentes contextos a la sociedad, ¿no? Y a la gente, las cosas, todo le ponemos una etiqueta. En el caso de la política, pues tenemos las típicas etiquetas ideológicas, que bueno, ya todo el mundo, bueno, deberían conocer a la derecha, los conservadores, los liberales, está a la izquierda, los socialdemócratas, están los verdes. Eso sería más o menos, pudiésemos encajar dentro de un marco democrático. Y después están los extremos, que es lo que de llegar al poder suelen acabar con la democracia. A nuestros queridos amigos, los socialistas, obviamente la palabra amigos es sarcasmo, están los comunistas y por otro lado pues están los fascistas, ¿no? Pero en el marco democrático pudiésemos nombrar los partidos que nombré al principio, ¿no? Estas etiquetas ideológicas nos obligan a encuadrar nuestra campaña política, obliga a un candidato, si tú quieres ser candidato, a encuadrarte en una campaña política, eh, a, a tener ciertos, digamos, ideologías, ciertos comportamientos o ciertas, em,
sí, ciertas ideologías que te llevan a defender un modelo de gobierno, ¿no? El tema está que estas etiquetas deberían ser una guía, deberían ser una especie, etiquetas, vuelvo y repito, necesarias, pero que deberían ser una guía, deberían ser algo que permita a los votantes más o menos entender hacia dónde van los tiros, ¿no? Hacia dónde esta persona va a, a- a manejar el país, ¿no? En los diferentes contextos. El tema es que la gente no lo entiende así. Muchas personas suelen entender la ideología política como una especie de mantra inviolable, como una especie de Biblia, como una especie de forma de pensar que no importa cuáles sean las circunstancias que tiene el país, tenemos que mantener a costa de lo que sea. Y amigos, pues este es el grandísimo problema. Un buen político está llamado a algo que se ha perdido en la actualidad, que es el pragmatismo. Un buen político está llamado a tomar decisiones políticas en función de las circunstancias que tenga el país, independientemente de su ideología política. Entonces, este político entra en un partido político o funda un partido político, realmente da lo mismo, con una ideología para enmarcarse en un cuadro de pensamiento y a la final, bueno, al momento de hacer campaña es donde empieza la red de mentiras. Básicamente, este político tiene que entrincherarse, entrincherarse es la palabra, dentro de su ideología política en función de obtener votantes. Es decir, si yo soy de derecha, me entrinchero en mi ideología de primero la propiedad privada de mi país, primero mi empresa por encima de la empresa extranjera, me entrinchero en la producción nacional, me entrinchero en lo que sería hoy en día el American First. Sería el mayor ejemplo de lo que tenemos de una política nacionalista conservadora, la que está llevando el presidente actual, the incumbent president of the United States, Donald Trump. Pero em, también, y si soy de izquierda, por el contrario, pues me entrinchero en mi ideología de la igualdad social, el- la reivindicación de las clases obreras, etcétera. Me entrinchero en mi ideología en función de ganar votantes. Porque lo cierto es que en las campañas políticas no vende las posiciones diplomáticas, aunque puede ser, dependiendo del contexto, sino que vende una posición por lo general fuerte, incluso hasta contestataria. Yo realmente pienso que la gente suele votar o por la derecha conservadora o por la izquierda y los liberales llegan al poder cuando estas opciones fracasan. Si es que lamentablemente no votan por un extremo, que es cuando las cosas y la democracia se empieza a ir al carajo, ¿no? Entonces, bien, teniendo esto muy bien claro, una vez que se acaba la campaña política, este político en cuestión, el que ganó, vamos a decir, la presidencia de XX país, se ve obligado a gobernar. Y ahí es cuando él tendría, en teoría, que cumplir con toda la cantidad de cosas que dijo en campaña, ¿no? Defendiendo su ideología y su partido y sus posturas muchas veces populares. Pero en más de una ocasión se enfrenta a una situación o un contexto actual. Estamos partiendo sobre la base para este ejemplo de que este político tiene buenas intenciones. No estamos hablando de un loco que le importa para nada llevarse delante el país. Estamos hablando de alguien que tiene buenas intenciones. Entonces, esta persona llega a la presidencia, se encuentra con un contexto diferente que lo obliga a tomar decisiones que no solamente no están alineadas con su ideología, sino que son exactamente lo que harían los contrarios. Y aquí, pues, empieza la mentira. La mentira y la incoherencia muchas veces que tanta gente detesta, ¿no? Cuando esas incoherencias o esas mentiras dan un resultado positivo, los políticos dejan de ser unos desgraciados para convertirse en políticos controversiales que mucha gente los va a admirar. Como dije, el político perfecto no existe. Y el mundo y esta
la vida, el mundo político, la historia política está plagada de ejemplos de personas que han tomado decisiones políticas contrarias a su ideología y han llevado al país a buen puerto. Uno de los buenos ejemplos que pudiese tener es el ex canciller alemán Gerhard Schröder, que era una persona básicamente de izquierda, pero una persona que cuando gobernó Alemania propuso una serie de medidas que llamó Agenda 2010, medidas efectivamente polémicas que le ganaron desertores y acusaciones de traición por parte de su partido socialdemócrata de izquierda, porque eran una serie de medidas ciertamente liberales, pero eran una serie de medidas que en función del contexto actual en el que estaba Alemania, tenían que ser tomadas. Obviamente hay formas de analizar si estas medidas son buenas, perfectas o no. Perfectas no existe, no existe la perfección en la política. Todo va a tener un precio, como lo dije al principio del vídeo, pero ciertamente creo que es indiscutible negar que estas medidas de este señor, la Agenda 2010, permitieron a Alemania o motivaron a Alemania convertirse, pues, básicamente en lo que es hoy en día es la potencia económica de Europa y, pues, le dieron un respiro a una economía alemana que estaba un poco patacoja. De hecho, ahorita la economía alemana está cojeando bastante, ¿no? Y este no solamente, yo creo que posiblemente en el ejemplo económico es donde más pudiésemos, donde es más importante tener mente abierta y saber gobernar en función del contexto. Por ejemplo, que pudiésemos decir es, ya es actual, el ejemplo que acabo de dar es histórico. Actualmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió, miren, Donald Trump es una persona que no ha mentido en nada. Fíjense la paradoja. Es una persona que ha sido coherente en todo en cumplir todo lo que había prometido en su campaña, ¿no? Muchas personas creyeron que se trataba de exageraciones también, porque al señor Donald Trump le gusta hablar con hipérbole, pues le gusta este tipo de discurso, pero ha sido cierto, realmente ha cumplido todo. Podemos acusar a Donald Trump de lo que queramos, pero jamás podemos decir que es un mentiroso, ha dicho la verdad absolutamente. Ahora el tema está, ¿esto es bueno o malo? Pues lo dejo en función de la interpretación. Yo no termino de entender qué beneficio le puede traer al país. Y miren, yo me considero alguien que prefiero que gobierne la derecha, por lo general, a que gobierne la izquierda. Por no decir en el 90% de los casos lo prefiero. Pero yo no puedo entender, sinceramente, qué beneficio le puede traer a Estados Unidos haberle aumentado a Canadá el 20% de aranceles. Realmente no lo puedo entender. No lo veo por ningún lado. Creo que eso más bien a largo plazo va a terminar perjudicando a la empresa estadounidense. Mi teoría, para no básicamente hacer pensar que Donald Trump simplemente está loco, mi teoría es que se trata de una estrategia de negociación. Y creo que esta teoría tiene coherencia con cuando tú analizas la vida de Donald Trump, pues, una persona que ha llegado a vender botellas de agua por 5 veces más de lo que vale porque supuestamente era mejor agua, cuando al final es agua, pues no sé qué diferencia puede haber entre el agua de Donald Trump y un agua normal, ¿no? Pero según él era mejor. Entonces, yo creo que él siempre utiliza esta estrategia de negociación de poner la vara muy en alto. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tú vas a una entrevista de trabajo y te hacen la famosa pregunta, ¿qué- ¿cuánto quieres ganar? Y tú por un cargo no gerencial ni directivo, por un cargo ejecutivo, por un cargo bajo dentro de la empresa, dices, ¿sabes qué? Yo quiero ganar 10.000 euros al mes. Pues aquí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el reclutador, que en un principio lo que tenía en mente era pagarte 2.000 euros al mes, diga, ah, vale. Entonces, eh, estoy de alguna manera obligado a ofrecerle a este señor una oferta más alta. Suponiendo que te guste, que le guste
a ti como candidato, ¿no? O puede pasar la segunda cosa, que es que sencillamente el reclutador diga, tú y yo no tenemos nada que hablar y tranque la llamada. Entonces, yo creo que esa es la estrategia de Donald Trump. Al tú eh, decir que a tú poner aranceles de importación, al tú decir que te vas a quedar con Canadá, y al tú decir que te vas a quedar con el canal de Panamá, al tú decir todas estas cosas, estás obligando al momento de esas personas sentarse en una mesa de negociación contigo, de alguna manera se ven obligados a ceder ciertos espacios que posiblemente al principio no estaban dispuestos a ceder. ¿Cómo fue el caso que estoy dando del reclutador? Posiblemente el reclutador al principio no estaba dispuesto a pagarte 5.000 euros, pero ya que tú le dijiste 10.000, ya para él, para su psicología, 5.000 no es tanto. Eso es una estrategia de negociación, digamos, que la puedes encontrar en cualquier libro, ¿no? Y Donald Trump la aplica a cada rato. O es lo que yo creo que está haciendo. Em, También el error aquí es que puede hacer, que al igual que el reclutador diga, sabes que tú y yo no tenemos nada que hablar y tranque la llamada, al final Canadá, Europa y todos los países le digan a Donald Trump, señor, ande a usted sabe dónde, váyase para. Y obligaría a estos países efectivamente a afianzar, a formar alianzas fuertes, más muchas veces de las que hay, con países como China, por ejemplo. Y yo creo que hay un riesgo futuro, que creo que es lo que me preocupa, de que Europa, Canadá, terminen siendo aliadas de alguna manera, por obligación, si esto sigue, si esta política aislacionista de Donald Trump sigue llevándose a cabo, termine siendo aliada de países como China y, y Estados Unidos queda aislada, ¿no? Cosa que más allá de que eso no es problema de Estados Unidos, eh, es una lástima para el mundo occidental y para las democracias, ¿no? Pone en riesgo las democracias, porque cuando nos aliamos de manera muy fuerte con regímenes no democráticos como el chino, pues efectivamente estamos arriesgando la democracia. Los países que hoy en día viven en democracia se ponen en riesgo. Entonces, es ciertamente bastante complicado de entender para mí, pero eso es lo que yo siento que está haciendo este hombre. De salirle bien la jugada, va a obtener los mejores beneficios para su país, como él lo dijo, de salirle mal, sencillamente está poniendo en jaque las democracias como las conocemos. Así que bueno, vamos a esperar qué depara el mundo, ¿no? Cada coin tiene su orientación. Podemos pensar que ojalá que le salga bien. No lo sabemos. Pero bueno, para recuperar el hilo del vídeo, eh, no solamente está el caso del ex canciller alemán que acabo de nombrar, o el caso de Donald Trump, que sería el caso contrario, sería el caso de una persona que sí no ha mentido, que sí ha cumplido con su palabra al 100%, pero la historia está llena, repleta de personajes políticos que han hecho, eh, que han tomado decisiones eh, contrarias a su ideología original. Solamente basta investigar la historia para así verlo. No solamente es el tema económico, que posiblemente sea el tema donde más mente abierta tienen que tener los políticos cuando llegan a la presidencia, sino que prácticamente con todos los temas, y, pero no con todos. Hay algunos temas que sí efectivamente se pueden tener posiciones firmes e invariables, como puede ser, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Pero hay otros temas, como por ejemplo la inmigración, que también es un tema que depende absolutamente en función del contexto, porque tú puedes ser una persona pro inmigrante o anti inmigrante, puedes irte, incluso puedes estar en un extremo de creer que la menor cantidad de extranjeros y que se hagan políticas de ingreso al país súper fuerte, o puedes estar en el otro extremo y ser un hippie que todos somos ciudadanos del mundo y bienvenidos sean todos. Pero la realidad es que las decisiones políticas que vayas a tomar van a tener que venir en función del contexto. La pregunta que te tendrías que hacer es que es qué situación laboral tiene tu país. ¿Necesita tu país mano de obra? Porque si necesita tu país mano de obra, definitivamente es una mala idea andar votando gente, ¿no? Entonces, más bien tendrías que hacer lo contrario, dejar que las personas entren. Por el contrario, si hay pues una situación evidentemente de inseguridad o una situación o se presentó una situación de inmigración descontrolada que permitió que ciertos grupos criminales entraran al país
Bueno, se han cometido delitos, como han pasado recientemente en Alemania, con cosas que no voy a nombrar porque evidentemente creo que me van a banear el vídeo, pasaron cosas en los mercadillos de Navidad con gente extranjera muy grave. Independientemente de que seas un hippie, esto obliga a tu persona a tomar decisiones políticas, a tomar decisiones, digamos, en función de asegurar la frontera y frenar el flujo de entradas, incluso de deportar gente. Entonces, miren, gente, todo esto va a variar en función del contexto. Y a nadie le debería extrañar. De hecho, si le preguntas a ChatGTP, dime alguna vez que un político de alguna ideología haya tomado una decisión contraria a su ideología, que te vayan a bicharlo de respuesta. Yo solamente te di unos ejemplos. Bueno, te di un ejemplo en lo que pasó y tuvo éxito, te di un ejemplo en la que no está pasando y al parecer no va a tener éxito. Así que a nadie le debería extrañar que un político de derecha tome políticas que pudiesen ser consideradas de izquierda, que un político de izquierda tome decisiones que pudiesen ser consideradas de derecha y que un político de liberal tome decisiones de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal, pasa y varía en función del contexto. De hecho, quiere decir que sea un mal o un buen político. Y bueno, esto fue todo por el vídeo.